El objetivo era, chicos, que estas materias primas sean exportadas, sean vendidas al exterior. Ese era el objetivo de estas grandes potencias. Pero en el caso de Rusia, no, chicos. Rusia no había vivido una revolución industrial. Por eso es que Rusia dependía como principal actividad económica no de la industria ni del comercio, sino de la agricultura. Ya no te vayas a olvidar eso, ¿eh? La principal actividad económica era la agricultura. Ahora, no te vayas a olvidar también que si bien es cierto, chicos, en Rusia existían empresas, estas empresas, estas empresas, muchachos, eran empresas que se habían formado bajo una inversión extranjera. Es decir, muchachos, ¿sí? Habían inversiones tanto de Inglaterra como de Francia en este país. Si habían fábricas, si habían inversiones, estas se habían formado sobre todo con capitales extranjeros. No te vayas a olvidar, ¿eh? Eso es importante. ¿Uh? Y se habían formado grandes fábricas, sobre todo en dos ciudades que eran las que albergaban a mayor población de este país, la ciudad de Petrogrado y la ciudad de Moscú, ¿no? Entonces, veamos algunas otras características aquí sumamente importantes, ¿sí? Recuerden, un problema es que Rusia no vivió la revolución industrial, por eso es que dependía de la agricultura como actividad principal, ese es un atraso feudal, y las industrias que existían en este país, las pocas industrias en la ciudad de Petrogrado y en la ciudad de Moscú, ¿sí? Eh, no se preocupe, muy buenos días más bien usted. Eh, eh, no se vayan a olvidar, chicos, que estas empresas o estas fábricas que se habían desarrollado aquí eran fábricas, sobre todo, de capitales, o sea, de inversión extranjera. No eran rusos los que habían colocado estas fábricas, sino eran ingleses, franceses, sobre todo los que habían invertido en este país. Profe, ¿y eso es algo malo o algo bueno? Bueno, no es tan malo que digamos, solo que si nos ponemos a pensar, chicos, Rusia debería también establecer sus propias inversiones, ¿me entiendes? ¿Sí? Pero bueno, veamos, sigamos avanzando por aquí. Tenemos también algunas características de tipos sociales. Sí, por ejemplo, tenemos el caso de problemas. Había una gran explotación de la mayoría de habitantes, ¿no? Eh, en este país, por ejemplo, se explotaba fuertemente a obreros, ¿sí? Pero el obrero, por cierto, chicos, de ahora en adelante, vamos a denominarle proletariado. El obrero va a ser lo mismo que proletariado. ¿Mm? Obreros explotados en fábricas, ¿no? En esas fábricas extranjeras, donde tenían que trabajar largas horas del día y con bajos salarios. Profe, una pregunta, cuando usted dice largas horas del día, ¿cuántas horas son? ¿Cuántas horas te imaginas tú, muchacho, que trabajaba un obrero aquí en Rusia en estas fábricas extranjeras? A ver. Ya, por ahí me dicen 12 horas. 24 horas es demasiado, Urbino. ¿No? Recuerden que tienen que también descansar. Eso significaría que no descansan, ¿no? 14, 15 horas, chicos, era el tiempo en que ellos laboraban en estas fábricas. Pero supongo que trabajabas tantas horas y ganabas mucho dinero, ¿no? Como sueldo. No, 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 no. Los salarios eran totalmente bajos. Ah, profe, sí, sí, ya me di cuenta, profe. Esto es explotación, claro. Hay que decirlo, chicos, hay que decirlo, ¿no? Eso era un problema, ¿no? Aquí. Ahora, si a eso nosotros le sumamos, ¿sí? Y si a eso le sumamos, claro, obviamente, trabajas mucho y te pagan poco, es explotado, ¿no? Obviamente. Pero no eran los únicos que eran explotados laboralmente hablando en Rusia. También los campesinos, los llamados mujits, un término ruso de la época, ¿uh? Ellos eran los más explotados todavía. ¿Pero por qué? Porque no tenían tierras. No tenían tierras, chicos. Ellos no tenían propiedad, un lugar donde vivir
o una tierra que cultivar. Entonces, profe, ¿por qué eran campesinos? Porque trabajaban en la tierra de los nobles, una especie de señores feudales, una especie de nobleza dueña de grandes latifundios o haciendas, era la que tenía el control de las grandes zonas agrícolas en este país. Este grupo eran denominados boyardos. Los boyardos, repito, son como señores feudales en Rusia, vienen a ser, ¿sí?, grandes poseedores de tierras o latifundios. ¿Mm? Y estos campesinos o mujids tenían que trabajar en la tierra de estos boyardos. Hay que recordar que la mayoría en Rusia, la mayor cantidad de habitantes eran campesinos, eran mujids. Imagínate, no tenían tierras, tenían que trabajar en la tierra de un boyardo, vivir dominado por los boyardos, explotado, a cambio de un lugar pequeño donde vivir dentro de la hacienda del boyardo. Estos mujids tenían que trabajar gratuitamente para él. Es decir, Rusia, chicos, era un país feudal, pues, porque en el feudalismo hemos visto lo mismo. ¿Te acuerdas que el siervo, a cambio de vivir en un pequeño espacio del feudo, tenía que trabajar gratuitamente a favor del señor feudal? Esto es igual. En Rusia se está viviendo esto, chicos, se está viviendo el feudalismo. Es un país atrasado, un país que históricamente no ha cambiado, mientras que otros países del mundo están desarrollando industrias, comercio, capitalismo. Rusia es un país atrasado, muy atrasado, y ese es un problema, ¿no? Ujú. Claro, Guerrero, muy bien, Urbino. Listo, sigamos avanzando. Veamos también, ¿no?, el problema político que venía teniendo. Ustedes ven a este grupo de personas, a esta familia, ¿no? Esta fotografía obviamente le han dado color, chicos, para que sea un poquito más, más apreciable, ¿no? O puedas tú observarlo de una mejor manera. Quiero que observes esto. ¿Mm? Miren esta fotografía. Ahí está. ¿Ves? Profe, ahí yo no veo gente pobre. Yo no veo gente que aparentemente es explotada. Claro que no. Porque ¿quiénes serán estos personajes? Son miembros de una familia. Miren, miren. Es la familia que está reinando en este imperio. No sé si ustedes se acuerdan cuál era esa familia que reinaba. Lo puse, lo Romanov. noté. Muy bien, Espinosa. Muy bien, Espinosa. Excelente. Esta es la familia Romanov, chicos. Sí. Profe, ¿esta familia se llama Romanov? Sí. Esta familia, chicos, era la que había controlado este imperio ruso por casi 300 años, imagínate. Desde la época de Iván el Terrible, que fue el primer Romanov que llegó a gobernar Rusia, hasta la época de este personaje que aparece de verde. Su nombre es Nicolás II. Nicolás II de la familia Romanov. Ujú. Ahora, una de las cosas que debemos, por ejemplo, recordar es que este personaje sería el último de los zares, el último zar, el último emperador ruso. Profe, ¿por qué el último? ¿Por qué no van a haber después otros emperadores? Porque la revolución, los problemas que tenía Rusia, generaron la revolución que veremos y acabarían con el gobierno de este personaje, que de por cierto, hay que decirlo, no era un buen gobernante, ¿eh? Era un autoritario, era una persona que concentraba todo el poder en él, y era una persona que nunca escuchaba los reclamos o los pedidos de la población, terminaba reprimiendo duramente a la población y bueno, era terco, ¿no? Nunca hizo caso a lo que la población, ¿no?, sobre todo le exigía o le pedía. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Ahora, quiero quiero por favor, muchachos, ¿ya?, que tengamos, ¿ya?, que tengamos siempre presente algo, ¿ya? Profesor, Eh, sí, dime, Espinosa. el Ujú. que usted dijo que era el último emperador es Nicolás II. Sí, él es Nicolás II, ¿Ahí lo de la asesinaron? familia. Sí, bueno, pero no te adelantes tanto, ya vamos a llegar al asesinato. Sí, 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 claro, hay derramamiento de sangre.
Ujú. Recuerden que hemos visto una revolución donde también a un rey lo asesinaron, le cortaron la cabeza con la guillotina, ¿se acuerdan o no? ¿En qué país pasó eso? La Revolución Francesa. Revolución Claro, Francesa, Francia. muy bien, claro, eso pasó en Francia, ¿no? Todas las revoluciones, chicos, han costado Luis víctimas. XVI. Sí. Luis XVI. Ajá. Muy bien, Luis XVI. Y ahora vamos a ver qué le pasa a Nicolás II en Rusia, ¿no? Pero bueno, y este personaje que aparece aquí, bueno, no se vayan a de repente a asustar a algunos, ¿ya? Sí, tiene una mirada un poco extraña. Este hombre era muy misterioso, chicos. Sí, su nombre era Rasputín. Pero, en fin, ¿quién es este personaje? De él se sabe muy poco, era un hombre místico, ¿no? Un hombre muy misterioso. De un momento a otro llegó a Moscú, ¿verdad? Y se presentó ante el zar Nicolás II. El zar no le hizo tanto caso a este personaje, pero la esposa, Alejandra, la emperatriz, ¿no? La zarina, como le llamaban en Rusia, eh, Alejandra le tuvo bastante aprecio, bastante cariño a Rasputín. Como le digo, era muy cercano a la familia Romanov. Ujú. Y se recuerda a él sobre todo por sus poderes proféticos. Sí, tenía la capacidad de predecir lo que iba a ocurrir en el futuro, ¿no? Y cuando llegó la familia Romanov, ¿no? Miren, la familia Romanov tenía un heredero, si te dan cuenta. Había un Cesevich, así le llamaban al príncipe, Alexis. Lamentablemente, lamentablemente, este niño no estaba sano. Profe, ¿qué pasaba con el niño? Sufría de una enfermedad que obviamente, lamentablemente para la época, no había cura. Ujú. Y bueno, ¿no? Muchos médicos lo habían revisado y nadie había logrado dar con el problema que él tenía, ni menos hallar una cura al pobre muchacho. Profe, una pregunta. ¿Entonces murió? No, no, no. El hombre que lo salvó, el hombre que lo terminó salvando de la hemofilia que padecía, una enfermedad de la sangre, quiere decir, ¿no? Con sus poderes místicos y sus poderes de sanación, adivinen quién había sido. ¿Quién sería el hombre que lo terminó Rasputin. curando? Rasputín. Gracias a él, a este hombre místico, el Cesevich, ¿no? Alexis Romanov se terminó salvando. Y eso hizo que la madre, obviamente, ¿no? Alexandra o Alejandra, como tú quieras llamarla, le tuviera mucho aprecio. Y así fue como Rasputín vivió en el palacio, ¿no? Vivía con la familia, ¿no? Un hombre que se convirtió en una persona de confianza para la propia familia. Ujú. Le llamaban el monje loco, así le llamaban vulgarmente a él, la gente del pueblo, ¿no? Era una figura bastante extraña, pero bueno. Entonces, bueno, también mencionar, ¿no? Lamentablemente, chicos, los últimos años de la familia Romanov estuvieron muy influenciados con, ¿no? Con la cercanía que tuvieron a Rasputín. Ujú. Bueno, también recuerden que habían otros problemas. Aparte de que el gobierno de Nicolás II era un gobierno muy autoritario, recuerden que en ese contexto, 1917, 1916, 1915 y 1914, desde el año 14, en el mundo ha estallado un conflicto. En Europa ha estallado un gran conflicto que involucró también a Rusia. No sé si te acuerdas de qué conflicto estoy hablando. La La Guerra semana pasada Mundial. La hablamos. Primera Guerra La Mundial. Primera Primera Guerra Guerra Mundial. Mundial o la Gran Guerra. Muy bien, excelente, muchachos. En ese conflicto, a Rusia no le había ido tan bien que digamos. Rusia había tenido que enfrentar a Alemania por el frente oriental, por el este, pero las tropas rusas, que eran numerosas, hay que decirlo, muchos soldados, pero no estaban preparados para enfrentar a los soldados alemanes y a su gran tecnología. Habían sido vencidos en los lagos masurianos, en la batalla de Tannenberg también. Por lo tanto, eso hizo
los problemas, las derrotas de Rusia en la Primera Guerra Mundial hicieron que el gobierno de Nicolás II también se vea debilitado, porque estos fracasos militares lo único que generaron es que el pueblo ruso termine demandando, pidiendo a gritos que el zar se vaya, que abandone el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial y los fracasos había generado la muerte de muchas personas que antes trabajaban como campesinos en Rusia y que ante la falta de estos campesinos había menos campesinos, por lo tanto había menos producción agrícola, el precio de esos productos, como eran escasos, empezó a subir, eso se llama inflación, al final la gente se moría de hambre porque el dinero que tenía y el poco dinero que ganaban en las fábricas, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades centrales de Rusia, no les alcanzaba a ellos para poder comprar alimentos, eso generó pánico, desesperación, protestas, ¿no? Muy violentas, por cierto, y muy sangrientas. Si en el Perú, chicos, a consecuencia de las protestas que han habido en estas últimas semanas, fallecieron 2 jóvenes, como tú muy bien lo sabes. En Rusia la cantidad de víctimas va a ser muchísimo mayor, imagínate. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Veamos también entonces los antecedentes. Así que hablemos de los antecedentes, chicos. Volvamos al año 1905, que es el año en el cual se empieza a ver esta crisis del gobierno de Nicolás II. 1905. ¿Qué pasó en el año de 1905, chicos? Para 1905 se empezó a desarrollar el fracaso del zarismo. Pues, el fracaso del zarismo, sí. Rusia enfrentó a Japón en un conflicto. Ese conflicto fue devastador para Rusia. Profe, ¿por qué? Porque Rusia había sido derrotada por Japón, chicos. Japón venció a Rusia. Y Japón, mira, si de repente Rusia era un país inmenso, Japón era una pequeña isla en el Pacífico. No había punto de comparación entre estos países. Todo el mundo creía que Japón iba a perder. Al final Japón venció. Rusia demostraba que era débil militarmente hablando y lo vamos a confirmar después durante la Primera Guerra Mundial. Cuando se enfrente a Alemania, será también vencida. Entonces, eso, chicos, eso demostraba una crisis en el gobierno también del zar Nicolás II. La gente, ¿tú crees que se quedó callada en 1905? Oye, perdimos. Si cuando pierde el Perú un partido de fútbol nada más con una selección extranjera, la gente se siente mal. Imagínate cómo se sentía la población en Rusia cuando, después de haber perdido contra Japón, después de que Japón le haya quitado Crimea, la zona de Corea también que pertenecía a Rusia, termina siendo arrebatada por Japón. La población salió a marchar en protestas. Hoy el gobierno de Nicolás II no sirve, somos débiles, todo por culpa del zar. Comenzaron a protestar y exigiendo que el zar se retire. Además, ese conflicto había generado también hambrunas, aumento de precio de algunos productos, lo cual la gente también se había visto incómodo y salieron a marchar. El zar dijo, esta gente que cree que con sus reclamos, que vayan a marchar, yo voy a cambiar, ¿no? No me voy a asustar. Ordenó a los soldados rusos a disparar a los manifestantes. Y hubo una muerte de más de 100 personas. Ese día domingo en que salieron a marchar ellos. Es por eso que ese domingo fue conocido en la historia de Rusia como el Domingo Rojo o el Domingo Sangriento. Las matanzas que el zar había hecho, sobre todo contra jóvenes, trabajadores, obreros, y también estudiantes en la ciudad de Petrogrado. Hoy esa ciudad ya no se llama así. Si en algún momento de tu vida tal vez viajes a Rusia, esa ciudad se conoce hoy en día como San Petersburgo. Y hay un monumento que se hizo también en honor a los caídos. Ahora, quiero que ustedes, por favor, vean esta imagen que representa el Domingo Sangriento que se vivió aquí. Vemos aquí una fila de soldados a la derecha, ¿verdad? Ahí está el Kremlin, el Palacio de Invierno del zar. El edificio es como el lugar donde él gobierna. Y miren, claro, ese zar que estoy hablando era Nicolás II, guerrero. Nicolás II gobernaba desde ese tiempo ya. Y Nicolás II había ordenado, miren, a estos soldados disparar contra los manifestantes. Pueden ver
pueden ver aquí en el lado izquierdo la población en Rusia que está siendo abatida. Muchos han caído ya heridos, otros están muertos, ¿no? Debido a estos disparos. ¿Por qué hizo esto el zar, chicos? ¿Qué cosa buscaba? Bravo, buscaba que el pueblo le tenga miedo y que no salgan a marchar, que no protesten, que no reclamen contra su mal gobierno. Sí, eso es lo que quería. ¿Y tú crees que el pueblo se quedó callado y dejó de marchar? No, chicos. Las protestas del pueblo fueron mayores. Muchos jóvenes que habían perdido a sus padres, por ejemplo, aquí, salieron a marchar con sus hermanos, con su madre, ¿no? Muchos que habían perdido a su madre salieron a marchar también. Hermanos que habían perdido a otra, ¿no? Habían perdido familiares, sobrinos, tíos, todos salen a marchar. La marcha se hace muy numerosa. No era solamente una marcha. Había empezado una revolución. Profe, ¿la revolución ya empezó? No, 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 no. Esta es una revolución anterior a la que vamos a ver el día de hoy. Esto se llama la revolución del año 1905. Estamos en 1905. ¿Eh? Hay una pequeña revolución en el mes de enero del año 1905. ¿Cómo empezó esta revolución? Los primeros en rebelarse contra el zar Nicolás II fueron los marineros de una embarcación llamado el acorazado Potenquín. Ellos se sublevaron, tomaron sus armas y comenzaron a oponerse en marcha al zar Nicolás II, a su gobierno. Luego la población se organizó y formaron los soviets. ¿Qué eran los soviets, profesor? Mejor dicho, se creó un soviet nada más en la ciudad. Estamos hablando de la ciudad, chicos, de Petrogrado. En Petrogrado, lo que hoy es San Petersburgo, se organizó un soviet. Esto es importante para el examen. ¿Qué es un soviet? Un soviet, chicos, es la unión de campesinos, soldados y obreros. Se unen, eligen a sus representantes y sus representantes formarían un consejo. Ese viene a ser el soviet. Profe, una pregunta, ¿y para qué se crea ese soviet? Para exigir reclamos, para exigir reformas a favor de ellos. Sí, chicos, hasta los propios soldados, porque no tenían no les pagaba, incluso la crisis, la pérdida de la guerra contra Japón había generado una crisis que el zar no les terminaba pagando el sueldo a los militares, y muchos de ellos deciden traicionar al zar y unirse a los manifestantes, unirse a los campesinos, unirse a los obreros y formar el primer soviet en la ciudad de Petrogrado, no te olvides. Muchos murieron, es cierto, tanto militares a favor del zar como también manifestantes, miembros del soviet. El zar, ante tanto derramamiento de sangre y tantas muertes que se daban no solamente en la ciudad de Petrogrado, sino también en las provincias, comenzaron a haber manifestaciones de reclamos. Ante esto, el zar dijo, ya está bien, voy a permitir que formen una Duma. ¿Qué cosa era una Duma, profe? Nicolás II permitía la creación de una Duma. La Duma era el parlamento, era un congreso, ¿entiendes? Era un congreso, un parlamento, que obviamente crearía leyes que protejan los derechos de la población, ¿entiendes? Hay que tener en cuenta esto. Pero chicos, esta Duma que se había creado, era una Duma que no criticaba tanto al zar, que no, se suponía que la Duma debería defender los derechos del pueblo y debería obviamente evitar que el zar comience a tener medidas abusivas con el pueblo. Pero esta Duma prácticamente ni siquiera existía, porque nadie de la Duma comenzaba a criticar al zar. El zar podía hacer lo que quería y la Duma no tomaba ninguna medida. Así que se habían formado desde el año 1905 hasta el año 1917 4 Dumas, porque ni bien la Duma comenzaba a protestar o a criticar o a decir algo, oye, ¿sabe qué, zar? Usted está haciendo mal esto, el zar terminaba disolviendo. Nicolás II terminaba eliminando esta Duma. No te vayas a olvidar, ¿eh? Entonces, estos chicos, esto trae consigo, ¿no?, mayores problemas, porque si la Duma
no cumple su tarea de defender los derechos del pueblo, el pueblo se va a cansar. Y bueno, hablando del pueblo, habían dos grupos políticos en esa época. Un partido obrero, llamado Socialdemócrata de Rusia, así se había llamado este partido, se comenzó a dividir en 1903, ¿no? 2 años antes de la guerra entre Rusia y Japón. Este partido se dividió en dos facciones. Aparecieron así el grupo de los mencheviques y apareció así también el grupo de los bolcheviques. Profe, una pregunta, ¿por qué esos nombres tan extraños? Lo que pasa es que en ruso el término menche significa minoría, y el término bolche significa mayoría. O sea que aquí el grupo menchevique representaba a pocas personas, y los bolcheviques representaban a la mayoría, o sea, a los más pobres, ¿sí? Campesinos y obreros, sobre todo, no te olvides, explotados aquí. Así que cada uno de ellos tenía ideas distintas. A ver, veamos qué planteaban los mencheviques. Los mencheviques eran socialistas, o sea, eran aquel grupo político que defendía los derechos del pueblo, y ellos decían que el zar, o el imperio ruso, el zarismo, debería llegar a su fin. Nicolás II debe terminar su gobierno en Rusia. No le hace nada bien a este país. Una vez que el zar abandone el gobierno, debería formarse una república, pero una república burguesa, o sea, capitalista, donde se impulse la industria, ¿no? O se impulse lo que otros países ya habían vivido, la revolución industrial. Y una vez que se cree todo esto, recién podemos formar una república proletariada, o sea, un gobierno a favor del obrero. Eso es lo que ellos decían, los mencheviques decían eso. Los bolcheviques, por otro lado, decían, no, 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 espérate. El zar tiene que dejar el poder, sí, vamos a acabar con el zar. Estaban planeando iniciar la revolución ellos. Pero, miren lo que dicen los bolcheviques, ¿ah? La mayoría dicen, el zar termina su gobierno, lo vamos a sacar a él y no vamos a tener por qué formar una república burguesa. Eso no debe existir, porque una vez que el zar termine de gobernar, una vez que el zar deje el gobierno, se debe formar una república a favor del obrero, a favor del proletariado. Se debe formar un gobierno socialista en defensa del obrero. No tenemos por qué nosotros crear una república burguesa, una república capitalista. Vamos a saltearnos etapas. ¿Entiendes? Esa era la idea. Profe, una pregunta. Entonces, por eso eran diferentes, por la forma o la idea que ellos tenían de qué tipo de gobierno formar tras la caída de Nicolás II. Sí. Y es así, chicos, como ambos grupos van a tener ideas distintas, pero ambos grupos tenían una idea en común también, que el gobierno de Nicolás II llegue a su fin. Así que fueron los mencheviques quienes en el año 1917, en el mes de febrero, iniciaron la primera revolución. Van a haber dos revoluciones, chicos, aquí. Y así estalló la revolución de febrero. No te olvides, ¿quiénes dirigieron esta revolución? ¿La mayoría o la minoría, chicos? ¿La mayoría o la minoría? La minoría. La minoría, muy bien. ¿Cómo se llaman a los de la minoría? Mencheviques. Mencheviques. Claro, muy bien, los mencheviques. Miren, la revolución de febrero, dirigida por los mencheviques, permitió que ellos tomen el poder. Profe, ¿y Nicolás II? Nicolás II fue obligado a renunciar al gobierno. Abdicó, eso significa renunciar. Entonces así fue como Nicolás II se convirtió en el último zar de la familia Romanov en Rusia. Ya no iban a haber más zar, ¿no? No terminó siendo tan exiliado que digamos, más bien terminó siendo apresado. Él y su familia fueron tomados prisioneros. Así, chicos, desaparecería el imperio zarista y se formaría una república con un gobierno provisional. Si quieres saber quién asumiría el gobierno ahora, eso lo veremos cuando volvamos del receso. ¿Sí? Se vuelven a conectar, por favor, chicos. No se demoren porque van a perder información valiosa. ¿Ya? ¿Mm?
Listo. Entonces, chicos, nos volvemos a ver. Los dejo con esta imagen de la revolución menchevique de ese tiempo.